Era una noche oscura cuando Gabriel, un periodista de investigación conocido por su afán de desenterrar las verdades más ocultas, recibió un correo electrónico anónimo. En su bandeja de entrada no había asunto, solo un enlace. Al principio pensó que era un intento de phishing, una trampa más que muchos intentaban ponerle, pero algo en su instinto lo impulsó a abrirlo. ¿Qué sería esta vez? ¿Un fraude bancario? ¿Un escándalo político? Nada de eso. El enlace lo llevó a la zona más oculta de la Deep Web, un rincón de la Internet donde las leyes no eran más que palabras vacías. Lo primero que vio fueron imágenes inquietantes, cuerpos desvaneciéndose entre sombras, rostros distorsionados por el miedo y la desesperación, una organización secreta que comerciaba con seres humanos como si fueran mercancías. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto no era solo una historia más, era una monstruosidad, algo mucho más grande de lo que había imaginado. Decidió seguir el rastro, lo que parecía una pista en medio de ese mar de oscuridad virtual. A medida que se adentraba en ese mundo, los detalles se volvían más claros: nombres, fechas, transacciones. El tráfico de personas estaba más organizado de lo que jamás habría esperado. No eran solo unos pocos grupos, sino una red global con tentáculos que llegaban a todos los rincones del planeta. Y lo peor de todo, esta red no operaba solo en el anonimato de la web oscura. Tenía ramificaciones en las ciudades más grandes, en gobiernos, en corporaciones. Gabriel había tropezado con algo mucho más grande que un simple artículo. Estaba investigando una verdadera conspiración global. Lo que comenzó como una simple investigación para una historia impactante pronto se transformó en una pesadilla interminable. La paranoia lo invadió a medida que se sumergía más en la red. Cada vez que encontraba una pista, algo dentro de él le decía que alguien lo estaba observando. No podía dormir, no podía comer. La información que había recopilado hasta ahora parecía ser solo la punta del iceberg. Los criminales sabían que alguien estaba detrás de ellos, y ahora sus ojos se habían posado sobre Gabriel. Una tarde, al salir del trabajo, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Una camioneta oscura lo seguía a una distancia constante. Cada vez que cambiaba de dirección, la camioneta también lo hacía. Gabriel no pudo evitar un estremecimiento. No podía ser casualidad, tenía que serlo. Pero, ¿qué podría hacer? ¿Cómo escapar de algo que ni siquiera podía ver claramente? Aceleró el paso y se metió en una tienda cercana para ocultarse, el corazón acelerado, la mente borrosa por la ansiedad. Al poco rato, cuando se sintió lo suficientemente seguro para salir, vio cómo la camioneta seguía estacionada frente a la tienda. Algo dentro de él le dijo que ya no podía continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Esta historia no solo lo había atrapado, sino que lo había marcado de una forma que jamás imaginó. Decidió que era momento de hablar con alguien de confianza. Llamó a Laura, una amiga periodista con experiencia en investigar redes criminales. Le contó lo que había encontrado y cómo sentía que su vida estaba en peligro. Laura, al principio incrédula, pronto comprendió la gravedad de la situación. Le dijo que era demasiado arriesgado seguir investigando solo, que debían ir a la policía, pero Gabriel sabía que eso no haría más que alertar a aquellos que lo observaban. La policía no podría protegerlo. Ni siquiera sabía si podía confiar en ellos. A lo largo de los días siguientes, Gabriel se sentía como un animal acorralado. La sensación de estar siendo seguido era constante, y en los lugares más insospechados como en el parque o incluso en su propia casa, sentía que los ojos de alguien lo observaban, esperando el momento adecuado para atacar. La paranoia lo consumía poco a poco. No podía dejar de mirar por la ventana en busca de señales de alguien que lo estuviera vigilando. Los detalles más pequeños, como un coche estacionado frente a su casa, lo hacían estremecerse. El miedo se apoderaba de él como una sombra que lo rodeaba sin descanso. Pasaron semanas y su vida ya no era la misma. Gabriel había conseguido más pruebas de la red de tráfico humano, pero su ansiedad lo estaba destrozando. Una noche, mientras revisaba su correo, vio un mensaje que lo heló hasta los huesos. Te estamos observando. Ya sabemos todo sobre ti. Deja de investigar o no serás el siguiente. El pánico lo invadió con fuerza. Sabía que no podía detenerse, pero también sabía que su tiempo se estaba agotando. No podía confiar en nadie.
Las puertas de su apartamento comenzaron a hacer ruidos extraños durante la noche, y la sensación de ser seguido nunca lo abandonaba. Gabriel decidió ir más allá. Sabía que si quería sobrevivir debía desmantelar el imperio criminal desde las sombras. Si lograba sacar a la luz toda la información que había recopilado, tal vez podría exponer a los responsables. Pero la red era mucho más peligrosa de lo que había pensado. Sabía que los hombres y mujeres que formaban parte de ella no temían mancharse las manos con sangre. Una madrugada, Gabriel se despertó con un ruido fuerte proveniente de la puerta de su apartamento. Su corazón latía con fuerza mientras se levantaba de la cama, temeroso de lo que podría encontrar. Miró por la ventana, pero no había nada. Sin embargo, algo en su instinto le decía que no podía confiar en nada que viera o escuchara. Salió al pasillo y vio algo que lo heló de terror. Una sombra cruzando rápidamente frente a la puerta de su vecino. ¿Quién podría ser? ¿Serían ellos? La sombra desapareció antes de que pudiera reaccionar. Gabriel cerró la puerta rápidamente y se deshizo de cualquier idea de quedarse allí. Había sido un error quedárselo para sí mismo. Esta era una guerra en la que no podía permitir que lo atraparan. La paranoia había alcanzado su punto máximo. Gabriel ya no sabía si estaba corriendo de algo real o si la angustia lo había llevado a un estado de psicosis. La sensación de ser observado nunca lo abandonaba, y los ecos de sus propios pasos en las calles solitarias se sentían como una advertencia. A cada momento sentía que el tiempo se le escapaba, que ya no podía confiar en nada ni en nadie. Había estado un paso adelante durante tanto tiempo, pero ahora todo parecía estar cayendo sobre él, como un peso que lo aplastaba lentamente. Finalmente, llegó el día en que la verdad le dio la espalda. Mientras investigaba una última pista en un cibercafé aislado, su teléfono vibró. Era un mensaje corto, directo al punto. «Te hemos encontrado». Gabriel sintió el frío recorrer su cuerpo. El terror lo inundó. Se levantó del asiento con el pulso acelerado, mirando a su alrededor, pero no vio nada que lo delatara. Sin embargo, algo le decía que ya no podía escapar. Ya no estaba a salvo. Al llegar a su departamento, el pánico lo golpeó como una ola. Las luces parpadeaban intermitentemente, y una presencia que no podía describir llenaba el aire. Sus ojos se clavaron en el teléfono que no dejaba de vibrar. El mensaje siguiente fue aún más directo. «Te estamos esperando». Gabriel sabía que ya era demasiado tarde. No podía huir, no podía esconderse. Los responsables habían estado a su alcance todo el tiempo, observándolo, controlando sus movimientos. Esa sombra que lo había seguido durante tantas semanas ya no era solo paranoia, era una realidad implacable. En un último intento por salvar lo que quedaba de su vida, Gabriel tomó todo lo que había recopilado hasta ese momento y lo envió a Laura, su amiga periodista. Sabía que si él no salía de allí con vida, al menos ella podría exponer la red de tráfico humano. La última esperanza de Gabriel era que la información llegara a manos correctas, incluso si él no lo lograba. Pero antes de que pudiera hacer más, la puerta de su apartamento se abrió con un ruido seco. Un par de sombras se proyectaron en la entrada. Gabriel intentó levantarse, pero sus piernas se sentían como plomo. La oscuridad lo envolvió por completo. La última cosa que vio antes de desmayarse fue un rostro sombrío y vacío de toda humanidad, acercándose lentamente hacia él. Al despertar, Gabriel no estaba en su apartamento. El frío lo envolvía, y una sensación de vacío profundo lo abrumaba. Estaba atado a una silla en un lugar que no reconocía. Los gritos que resonaban a lo lejos eran inconfundibles, pero no podía hacer nada. La red lo había atrapado finalmente. Todo su esfuerzo, toda su valentía, se desvanecían ante la cruel realidad de que nunca saldría de allí. La puerta se abrió con un chirrido espantoso, y una figura oscura entró. Gabriel miró con desesperación mientras la figura se acercaba. No había ningún escape, ninguna salida, y su mente se apagaba lentamente mientras sentía que la vida se le escapaba entre los dedos. El sonido de una pistola cargándose cortó el aire. Todo en su cuerpo le gritaba que luchara, que no dejara que la oscuridad lo consumiera. Pero, al final, solo pudo cerrar los ojos, aceptando que su lucha había terminado. Gabriel era solo una pieza más en un juego mucho más grande, una víctima más de un imperio que nunca descansaba. Marina nunca imaginó que una oferta tan inusual podría cambiar su vida para siempre.
A los 28 años, ya era una desarrolladora de videojuegos conocida en ciertos círculos, pero su pasión por la creación de mundos virtuales se había transformado en una especie de rutina monótona. Su vida se limitaba a codearse con líneas de programación y algoritmos, mientras su vida social se desmoronaba ante la falta de tiempo. Sin embargo, todo cambió la tarde en que un mensaje misterioso apareció en su bandeja de entrada. El mensaje era breve y conciso, pero con un tono que le transmitió algo inexplicable. Decía que había sido seleccionada para participar en un proyecto revolucionario que cambiaría la forma en que el mundo veía la realidad virtual. No mencionaba detalles específicos, solo que la invitación era exclusiva para personas con su perfil profesional. Intrigada, pero con una sensación extraña en el fondo de su estómago, Marina decidió hacer clic en el enlace. El enlace la condujo a una página oscura, casi ilegible, donde el texto estaba escrito en una fuente distorsionada que parecía moverse por sí sola. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la plataforma que se mostraba en la pantalla. Un sistema de realidad virtual tan avanzado que parecía superar cualquier tecnología que hubiese visto hasta el momento. En la parte inferior de la página, un mensaje emergió de forma inquietante. Acepta y será tuyo todo lo que alguna vez soñaste. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la curiosidad pudo más que el temor. Aceptó la invitación sin pensarlo demasiado, solo para sentirse atrapada en algo que no comprendía. No había vuelta atrás. Al principio, la plataforma parecía exactamente lo que prometía. La inmersión era tan profunda que parecía más real que la propia realidad. Marina se sumergió en este nuevo mundo virtual, explorando mundos vibrantes y detallados, todo diseñado a la perfección. La plataforma le permitía interactuar con otros jugadores, pero pronto notó algo extraño. Los demás usuarios no parecían estar jugando de la misma manera que ella. No había objetivos claros, pero todos parecían estar involucrados en algo más oscuro. Una noche, mientras exploraba una ciudad virtual que parecía una mezcla de paisajes futuristas y decadentes, Marina recibió un mensaje privado de un jugador desconocido. La advertencia era clara. No estás aquí solo para jugar. Estás siendo observada. El mensaje la dejó perpleja. ¿De qué hablaba ese jugador? ¿Cómo podía saber que algo no estaba bien? A medida que pasaban los días, Marina comenzó a descubrir detalles cada vez más perturbadores. Había algo en la plataforma que no lograba entender del todo. A veces, los entornos virtuales cambiaban sin previo aviso, y las personas con las que interactuaba parecían moverse de una forma que no era natural. De pronto, algunos de los jugadores desaparecían de la red, sin dejar rastro. Lo peor fue que, en ocasiones, Marina podía escuchar sus voces, pero cuando intentaba localizarlos no encontraba nada. Una madrugada, mientras exploraba una de las áreas más oscuras del juego, Marina comenzó a percibir un ruido extraño. Al principio pensó que era solo el sonido del entorno, pero pronto se dio cuenta de que alguien o algo la estaba siguiendo. No había ninguna figura visible, pero la sensación de ser observada era abrumadora. El corazón de Marina empezó a latir con fuerza mientras se giraba constantemente, sin poder encontrar la fuente del sonido. El pánico comenzó a apoderarse de ella, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Al fin, un mensaje apareció en su pantalla, esta vez con un texto mucho más claro que las demás interacciones. Ya sabes lo suficiente. Lo que ves no es solo un juego. Los jugadores son más que piezas en este tablero. Marina intentó cerrar la aplicación, pero la plataforma no respondía. El miedo se apoderó de ella mientras la pantalla se distorsionaba y mostraba imágenes inquietantes. Rostros que se retorcían, ojos vacíos, figuras que parecían seguirla. Todo era confuso y aterrador. Lo peor aún estaba por venir. Una noche, después de otro intento fallido por salir del juego, Marina vio una figura humana en la distancia. La silueta se acercaba lentamente, sin hacer ningún sonido. Su rostro era una máscara, una expresión vacía y helada que le heló la sangre. La figura finalmente se acercó lo suficiente para que Marina pudiera distinguir algo en su rostro. Era la imagen distorsionada de ella misma. Una versión de sí misma, pero distorsionada por una extraña distorsión digital. La sensación de terror y ansiedad se apoderó de su cuerpo mientras la figura sonreía, y sus labios susurraron palabras incomprensibles. Fue entonces cuando Marina entendió la verdad.
no estaba jugando en un mundo virtual común y corriente. La plataforma estaba conectada con la Deep Web, y los jugadores no eran simples participantes en un juego. Estaban siendo manipulados, utilizados como piezas en un tablero macabro para realizar tareas que iban más allá de cualquier juego. Mientras Marina intentaba procesar esta horrible revelación, la conexión se cortó abruptamente y una advertencia apareció en la pantalla. Tu conciencia ya está dentro. No puedes escapar. Desesperada, Marina intentó salir de la plataforma, pero lo único que encontró fue una red de códigos y algoritmos que se enroscaban a su alrededor como una trampa. Estaba atrapada en una realidad distorsionada, donde su mente y sus recuerdos estaban siendo manipulados. Cada intento de escape solo la sumergía más en la oscuridad, mientras la sensación de desesperación la consumía. La lucha por recuperar el control sobre su propia mente se convirtió en una batalla de supervivencia. Marina intentó razonar con ella misma, pero las voces en su cabeza no la dejaban pensar con claridad. Eran sus propios pensamientos, pero al mismo tiempo, no lo eran. Estaba siendo controlada desde fuera, atrapada en un experimento que no había pedido. Los recuerdos de su vida anterior se desdibujaban, como si alguien estuviera borrándolos, reemplazándolos con imágenes y voces que no le pertenecían. Finalmente, Marina comprendió que la única forma de salir de este tormento era enfrentar la fuente misma de la distorsión, el creador de la plataforma. Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién había ideado este experimento macabro? Marina no tenía respuestas, solo la necesidad de escapar antes de perder su propia identidad por completo. Con cada intento de salir, la plataforma la absorbía más. Pero entonces, algo cambió. Un parpadeo en el código, un resquicio de claridad en su mente. Con una determinación renovada, Marina comenzó a hackear el sistema, manipulando los mismos códigos que la mantenían cautiva. No fue fácil, pero, al fin, logró encontrar una brecha en la seguridad del sistema. En el último momento, cuando creía que había fallado, la pantalla se apagó. Marina despertó, pero no estaba segura de si estaba en el mundo real o en otro nivel de la plataforma. La sensación de estar atrapada persistía, como si algo aún la estuviera observando. Miró a su alrededor buscando alguna señal de que había escapado, pero el terror seguía allí, acechando, recordándole que el juego nunca termina realmente. El miedo seguía acechando a Marina mientras se preguntaba si en algún momento todo esto había sido real o solo parte de una pesadilla interminable. La plataforma ya había dejado su huella en su mente. La pregunta era, ¿realmente había escapado? ¿O estaba condenada a ser parte de ese juego eterno, atrapada en la oscuridad de la Deep Web para siempre? Mientras las sombras la envolvían, Marina miró a su alrededor, con la sensación de que algo, o alguien, aún estaba observándola. La luz de la pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad, creando un contraste inquietante entre su figura y la niebla que se cernía fuera de la ventana. Mariana Carrasco, analista de seguridad cibernética en una de las empresas más reconocidas en el sector, estaba acostumbrada a estar rodeada de código, rastros de malware y amenazas que desmantelaba una a una. Sin embargo, aquella noche, algo era diferente. La noticia de la desaparición de uno de sus colegas, un hombre llamado Raúl, comenzaba a calar hondo en su mente, desatando una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Raúl había sido un experto en el rastreo de actividades ilícitas en la red oscura, conocido por su agudeza y sus conexiones con fuentes muy discretas. Cuando se supo que había desaparecido, el equipo de seguridad pensó inicialmente que se trataba de un caso aislado, un error personal, o tal vez incluso un mal paso en alguna de sus investigaciones. Pero algo en su desaparición no encajaba, y Mariana no podía apartar la sensación de que había más en el asunto de lo que parecía. Su curiosidad la llevó a escarbar en el último proyecto en el que Raúl había estado involucrado. En sus últimos días en la oficina había mencionado un sitio en particular, uno que, según él, vendía datos personales de alto valor. Parecía haber tropezado con una red de tráfico de información, una operación clandestina de una magnitud alarmante. Mariana decidió investigar más a fondo. Si Raúl había accedido a esa red, tal vez los datos que había encontrado explicaran su desaparición, y si algo le pasaba a él, tal vez ella también estaría en la mira.
Las horas pasaron rápidamente mientras navegaba entre líneas de código y registros de acceso. Encontró un patrón extraño en las conexiones de red, una secuencia que apuntaba a un sitio web en la Deep Web, conocido por su peligrosidad y su capacidad para mover información personal de manera ilícita. La página estaba protegida por capas de encriptación y rastros falsos que la hacían casi invisible para los ojos ajenos, pero Raúl había logrado penetrar esas capas. Mariana, con una mezcla de miedo y determinación, decidió seguir el rastro. La conexión a la red oscura era tensa, como si la propia red estuviera consciente de su presencia. Cada clic parecía hacer que el aire en la habitación se volviera más denso, y por un momento, Mariana dudó si estaba cruzando un límite peligroso. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras la pantalla mostraba códigos y gráficos que solo entendía parcialmente. Era un laberinto, una telaraña digital que parecía alargar sus hilos hacia lugares donde las leyes de la ciberseguridad no llegaban. Fue entonces cuando una notificación apareció en su pantalla, como una sombra que se deslizaba entre las líneas de texto. Un mensaje anónimo, un aviso que la hacía temblar. Dejas rastros, Mariana. Nadie puede escapar del alcance de los datos. Tú y tu amigo Raúl ya sabéis demasiado. El pánico la invadió por completo. El mensaje había sido claro. Alguien estaba observando cada uno de sus movimientos y sabía exactamente lo que estaba buscando. Sintió una presión creciente en el aire, como si un ojo invisible estuviera fijado en ella, esperando el momento adecuado para atacar. Cerró rápidamente la sesión, pero no podía evitar la sensación de que su computadora ya estaba comprometida, como si un espectro digital hubiera invadido su espacio seguro. En las semanas siguientes las amenazas continuaron. A cada paso, Mariana se sumergía más y más en un laberinto de oscuros contactos y conexiones inexplicables. Empezó a dudar de todos a su alrededor, incluso de aquellos en su propia empresa. La paranoia comenzó a nublar su juicio. Nadie parecía de confianza, no después de lo que había descubierto. Comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas en medio de la noche, y su correo electrónico estaba lleno de advertencias inquietantes que decían lo mismo. Estás en juego, no sigas buscando. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una noche, después de revisar unos archivos del servidor, Mariana vio una anomalía en los registros. Los datos que había estado siguiendo habían sido cargados en el sistema de la empresa en una fecha inesperada, y la fuente parecía estar vinculada a la misma red que ella había estado investigando. Su empresa, el lugar en el que trabajaba con tanto orgullo, estaba involucrada en el tráfico de información. La idea de que su propia compañía estuviera colaborando con esta red clandestina le dio un giro al estómago. Su mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas que no podía hallar. ¿Cómo era posible? Si la empresa estaba involucrada, ¿quién podía estar detrás de todo esto? ¿Qué tan profundo llegaba la conspiración? Cada vez más Mariana sentía que había caído en una trampa de la que no podría salir. Una noche, después de mucho pensarlo, decidió enfrentarse a la verdad. A pesar de las amenazas y el peligro inminente, sabía que debía hacer algo. Se preparó para un último intento de descubrir la verdad sin importar las consecuencias. Utilizó una cuenta falsa para acceder a una de las redes internas de la empresa, y al hacerlo, tropezó con un documento que confirmaba sus peores temores. Los altos mandos de la empresa estaban implicados en la venta de datos personales. Cada miembro del equipo tenía acceso a una base de datos con información de clientes, y estos datos se vendían a redes de la Deep Web para su comercialización. Mariana, desbordada por la magnitud de lo que acababa de descubrir, comenzó a hacer planes para exponer la operación. Sin embargo, mientras se disponía a tomar las pruebas y escapar, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Era Javier, su compañero de confianza en el equipo de seguridad, quien la miraba fijamente con una sonrisa fría y una mirada llena de desesperación. «Lo que has descubierto no tiene marcha atrás, Mariana», dijo con voz tensa. «Ya es demasiado tarde». Mariana se dio cuenta de que su compañero también estaba involucrado en la red. El rostro de Javier se desdibujaba en su mente, transformándose en el de un hombre completamente distinto, uno que ella nunca había conocido. En ese momento, comprendió que no podía confiar en nadie, no en su empresa, ni en sus compañeros, ni siquiera en su propia mente. Las luces de su oficina parpadearon.
y el sonido de la respiración pesada de Javier llenó el espacio. De repente, Mariana se dio cuenta de que estaba atrapada. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El miedo la paralizaba y la sensación de que algo más oscuro estaba en juego la envolvía por completo. «Si crees que puedes salir de esto, te equivocas», dijo Javier acercándose a ella lentamente. «Tu vida ya no es tuya». Mariana intentó buscar alguna salida, algún escape en la red que había estado investigando, pero ya no había tiempo. La figura de Javier se desvaneció en la oscuridad, y todo lo que pudo oír fue el sonido de su respiración, acompañada de un clic, tan sutil que parecía una condena. Unos días después, el nombre de Mariana Carrasco desapareció de los registros de la empresa. Nadie volvió a hablar de ella. Los datos que había estado buscando, los que habían desencadenado toda la pesadilla, se perdieron en la oscuridad de la Deep Web, como si nunca hubieran existido. La empresa siguió operando, ajena a la desaparición de una de sus mejores analistas, mientras la red seguía traficando con los secretos más oscuros del mundo digital. Y así, Mariana Carrasco se convirtió en una de las muchas víctimas olvidadas, una sombra en el vasto y peligroso océano de la Deep Web, donde los datos perdidos y las vidas desaparecidas no son más que una moneda más en el comercio del miedo y la oscuridad. El aire estaba denso esa noche, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Tomás Carrillo se sentó frente a su computadora, mirando fijamente la pantalla que reflejaba la luz de su rostro. Un hombre que había servido en las Fuerzas Armadas durante más de una década, ahora se encontraba en una búsqueda desesperada de trabajo. El mercado laboral era implacable, y los meses de inactividad lo habían dejado con pocas opciones. La seguridad privada parecía ser la respuesta a sus problemas financieros, pero el camino no era fácil. Un sinfín de compañías de dudosa reputación llenaban los anuncios, y él había probado suerte en todas ellas, sin éxito. La desesperación comenzaba a calar en su ser. A medida que pasaba las noches navegando por la web, sus ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad digital que tanto temía. Un lugar oculto, apartado del resto de Internet, donde se hablaba de negocios turbios, servicios ilegales y mercados que solo existían bajo el manto del anonimato. La Deep Web. Nunca antes se había atrevido a entrar en ese mundo, pero esa noche algo lo empujó a explorar. Fue allí donde encontró el anuncio. Trabajo exclusivo en seguridad privada, remuneración millonaria, condiciones discretas, tarea sencilla, sin compromiso. La promesa de un contrato jugoso que le permitiría recuperar lo perdido, lo cegó. El miedo y la desconfianza que sintió al principio se diluyeron rápidamente con la esperanza de encontrar una salida a su situación. Con un clic tembloroso, aceptó los términos y envió sus datos. En cuestión de horas recibió una respuesta. El mensaje era breve y directo. Vigila a una persona durante 3 días, no intervengas, solo observa. Paga garantizada. Sin más detalles, sin preguntas, sin explicaciones. Algo en su interior le decía que era demasiado fácil, pero el sonido del dinero era demasiado fuerte como para ignorarlo. Aceptó el trato, y con ello su vida comenzó a desmoronarse. Los primeros días fueron sencillos, casi aburridos. Tomás debía seguir a un hombre común, nada sospechoso a simple vista, en su rutina diaria. Lo observaba desde la distancia, sin acercarse demasiado. Solo debía confirmar que el objetivo no desviaba de su camino. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, algo comenzó a parecerle extraño. El hombre a quien debía vigilar, Martín Torres, llevaba una vida aparentemente normal, pero cada vez que se adentraba en la ciudad, desaparecía por horas, como si se desvaneciera en la niebla. Tomás no podía seguirlo más allá de ciertos puntos sin levantar sospechas, pero algo le decía que el misterio estaba comenzando a crecer más allá de lo que su trabajo le había planteado. Cuando una noche decidió acercarse un poco más, algo lo detuvo en seco. Una furgoneta negra estacionó frente al edificio donde Martín vivía. Un par de hombres en trajes oscuros descendieron, y antes de que Tomás pudiera reaccionar, entraron al inmueble sin hacer ruido, como sombras que se deslizaban por la oscuridad. El corazón de Tomás latió con fuerza. Algo no cuadraba. Decidió ir más allá de su misión y, a riesgo de perder el trabajo, siguió a los hombres hasta la entrada del edificio. Al adentrarse en las sombras del mismo, comenzó a sentir una sensación de incomodidad.
como si algo lo estuviera observando. Cada paso parecía resonar con mayor intensidad, como si el eco de sus movimientos pudiera alertar a algo más. Su instinto de exmilitar le dijo que debía detenerse. Todo estaba mal, pero no lo hizo. El miedo lo dominaba, pero también la avaricia. Necesitaba la paga. Lo que encontró dentro de la oscuridad fue algo que nunca imaginó. Una puerta oculta de apariencia antigua que no figuraba en el plano del edificio. Al abrirla entró en una sala privada donde las paredes estaban cubiertas de pantallas, máquinas de vigilancia y cámaras. En una de las pantallas vio a Martín Torres, hablando con otros hombres, pero no eran hombres comunes. Sus rostros eran cubiertos por máscaras, y sus voces, distorsionadas. Lo que más le heló la sangre fue la frase que escuchó, murmurada en la oscuridad por una de las figuras encapuchadas. El contrato de silencio está firmado, nadie puede saber lo que ocurre aquí. Tomás sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿A qué se estaba metiendo? Estaba claro que lo que veía no era un trabajo de seguridad privada común. Estaba espiando a alguien que no solo pertenecía a un mundo clandestino, sino que era parte de una organización peligrosa, cuyo poder se extendía mucho más allá de lo que él podía imaginar. Se dio cuenta de que su misión no era solo espiar a una persona. Había sido contratado para vigilar a alguien involucrado en un entramado oscuro, más allá de su control. Antes de que pudiera retirarse, un sonido extraño lo alertó. La puerta se cerró tras él, y se encontró rodeado por los mismos hombres enmascarados. No tenía escapatoria. La oscuridad del lugar se intensificó, y el pánico comenzó a tomar control de su mente. La sensación de ser cazado se volvió insoportable. Entonces uno de los hombres se acercó a él, quitándose la máscara lentamente. Tomás no podía creer lo que veía. Aquella figura era Martín Torres, el mismo hombre a quien había estado observando. «Creías que solo estaba observándote, ¿verdad?», dijo Martín con una sonrisa fría, como si todo estuviera planeado desde el principio. «Bienvenido al contrato de silencio». El pánico se apoderó de Tomás mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Martín no solo había sido el objetivo de su vigilancia. Él era parte de algo mucho más grande, algo que él no podía comprender. El miedo invadió cada rincón de su ser. De repente todo tuvo sentido. No solo estaba siendo vigilado, sino que también su familia lo estaba. Las palabras de Martín resonaban en su cabeza. Nadie puede saber lo que ocurre aquí. En ese momento comprendió que no había salida. La organización a la que había sido arrastrado no era una simple secta o banda criminal. Era algo mucho más siniestro, algo que operaba bajo la superficie de la sociedad. Y ahora, él y su familia estaban en sus manos. Se sentó con la sensación de que cada respiración que tomaba lo acercaba más al abismo. Lo último que escuchó fue el sonido de la puerta cerrándose con fuerza detrás de él, y la voz de Martín que murmuraba con calma: «Ahora eres parte de nuestro mundo. Nunca podrás escapar». El miedo lo paralizó. La oscuridad lo envolvía. Y en ese instante, Tomás Carrillo supo que había cometido el peor error de su vida al aceptar ese contrato. Un contrato de silencio que lo había condenado a una existencia en las sombras, rodeado por el terror que nunca podría dejar atrás. Era una noche común cuando Roberto encontró, casi por casualidad, el anuncio en la Deep Web. Se encontraba navegando, buscando información sobre criptomonedas, en un intento de mejorar su precaria situación financiera. Su deuda con el banco le pesaba como una losa, y cada día que pasaba sin una solución parecía empujarlo más cerca de la desesperación. No podía dormir, no podía concentrarse en el trabajo, ni siquiera podía mirarse al espejo, sin sentir que la vida se le escapaba de las manos. Un sentimiento de fracaso lo consumía, y ya no sabía qué más hacer. Mientras exploraba foros oscuros y páginas de dudosa procedencia, un banner emergió en su pantalla. Era simple, pero inquietante. Decía: «Subasta de almas». La primera reacción de Roberto fue una risa nerviosa. Pensó que era alguna broma de mal gusto, algo diseñado para atraer la atención de personas desesperadas como él, que buscaban una salida rápida a sus problemas. Pero algo lo detuvo. Algo en el diseño del sitio, en los detalles de las imágenes, parecía real. Demasiado real. Decidió investigar un poco más. A medida que profundizaba en el sitio, sus ojos no podían apartarse de las cifras. Personas de todo el mundo estaban ofreciendo cantidades astronómicas de dinero,
por algo que no parecía tener sentido. Almas, decían los anuncios. Roberto pensó que debía ser algún tipo de metáfora, algo relacionado con la venta de datos o incluso de servicios ilegales. Pero conforme pasaban los minutos, comenzó a notar algo extraño. Las personas no estaban ofreciendo dinero solo por objetos o información, estaban ofreciendo dinero por almas, y no eran simples palabras vacías. Roberto continuó navegando. Las imágenes que aparecían a medida que avanzaba por la página le causaban un sudor frío. Parecían ser fotos de personas secuestradas, con los ojos vacíos, con expresiones que mostraban terror y desesperación. En algunos casos había breves descripciones. Diana, secuestrada en Bogotá. Subasta abierta. Oferta mínima, $50,000. Luis, capturado en Barcelona. Subasta cerrada, ofrecida a un alto ejecutivo. La información era clara. Estaba viendo algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. En un primer momento no podía creer lo que veía. Su mente intentaba racionalizar lo que había encontrado. Pensó que era una farsa, una mezcla de imágenes manipuladas y relatos inventados. Pero a medida que avanzaba comenzó a sentirse atrapado. Los detalles que ofrecían los compradores y vendedores en los foros eran espeluznantes. Las almas no eran figurativas. Eran personas, secuestradas y luego subastadas a los postores más altos, como si fueran objetos de un mercado negro. Las pujas se realizaban en criptomonedas, lo que dificultaba rastrear las transacciones. Cada vez que Roberto intentaba detenerse, algo en su interior lo empujaba a seguir investigando. ¿Por qué? No lo sabía. Algo dentro de él, tal vez la desesperación, lo mantenía pegado a la pantalla. Sintió una mezcla de repulsión y fascinación, y mientras más leía, más atrapado se sentía. En su mente, los pensamientos se volvían cada vez más oscuros. ¿Qué pasaría si pudiera encontrar una forma de hackear la red? ¿Qué pasaría si pudiera de alguna manera detener a los responsables? Un plan comenzó a formarse en su mente, uno que lo llenaba de miedo, pero que también lo hacía sentir que podía hacer algo que lo redimiera, algo que lo sacara de la oscuridad en la que se encontraba. Decidió hacer una pequeña investigación por su cuenta. Encontró los datos de algunos de los compradores que participaban en las subastas. Algunos de ellos eran figuras poderosas. Otros parecían ser individuos normales con una inclinación hacia lo macabro. Roberto empezó a darse cuenta de la magnitud del monstruo con el que estaba tratando. Estas personas no solo compraban almas, las utilizaban, las torturaban, las vendían y las destruían. Eran mercaderes de la vida humana. Y Roberto sentía que cada vez estaba más cerca de ser una víctima más. No pasó mucho tiempo antes de que la paranoia comenzara a invadir su mente. Empezó a escuchar ruidos extraños en su apartamento. Al principio pensó que era solo el viento, pero los ruidos persistían. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente. Una noche, al regresar a casa, encontró una nota en su escritorio. Era simple, escrita con tinta roja, casi como si alguien la hubiera dejado apresuradamente. Te estamos observando. No sigas investigando. El miedo lo invadió por completo. Sabía que había dado un paso demasiado grande, que había tocado algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar, pero ya era demasiado tarde. Roberto había visto demasiado. El sitio web comenzó a aparecer en su pantalla a menudo, sin previo aviso. La subasta de almas ya no era solo algo que observaba desde la distancia. Ahora era parte de la red. Su vida estaba en juego. Los mensajes comenzaron a llegar, primero a través del correo electrónico, luego a través de extraños mensajes de texto. Sabía que estaba siendo vigilado, y su miedo creció cada vez más. Su conciencia estaba al borde del colapso. Las imágenes de las personas que había visto en las subastas lo perseguían. Sus caras, sus gritos, la desesperación reflejada en sus ojos lo atormentaban sin descanso. No podía dormir, no podía comer. Todo lo que hacía era tratar de encontrar una salida, una forma de liberar a las víctimas atrapadas en esa horrible red. Intentó hackear el sistema, pero cada vez que lo hacía, se sentía más atrapado. El miedo lo llevó a un punto donde se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Los compradores ya sabían quién era, y pronto los secuestradores lo encontrarían. Él también sería parte de la subasta. Un día, mientras investigaba un mensaje extraño, alguien tocó a su puerta.
Pensó que era su imaginación, pero al abrir la puerta encontró a un hombre encapuchado. Su corazón se detuvo por un segundo, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre lo empujó hacia adentro. Roberto intentó luchar, pero el hombre lo sometió con facilidad. Su cuerpo fue arrastrado hacia la oscuridad de la habitación. Antes de perder el conocimiento, Roberto vio algo aterrador. En la pantalla de su computadora apareció su propia foto, junto a una breve descripción. Roberto secuestrado en Buenos Aires. Subasta abierta. Oferta mínima, $100,000. El terror se apoderó de su alma. En el último suspiro de conciencia, se dio cuenta de que nunca podría escapar. Había sido atrapado en la red, y ahora sería parte del macabro juego, como tantas otras almas que habían caído antes que él. La subasta de almas continuó, y el ciclo de horror y desesperación nunca terminó. El sonido de los teclados reverberaba en la sala silenciosa, iluminada solo por la luz azulada de varias pantallas. Roberto Fernández, un hacker de élite y experto en ciberseguridad, había pasado años perfeccionando su habilidad para navegar y manipular las más complejas redes de información. Para él, la Deep Web no era más que una extensión de su propio mundo, un lugar donde los secretos y los misterios se podían descubrir con el conocimiento adecuado. Sin embargo, hoy había algo diferente. Hoy algo lo atraía con una fuerza inquietante, como si un desconocido susurro lo llamara desde lo más profundo de las sombras. La rutina diaria de buscar vulnerabilidades en sistemas informáticos estaba siendo reemplazada por una curiosidad incontrolable. Algo había estado rondando su mente en los últimos días, una sensación de que había algo mucho más oscuro y peligroso acechando en las entrañas de la red. No era un simple error en la seguridad o un sistema obsoleto que necesitaba ser actualizado. Lo que había encontrado, o más bien lo que había estado encontrando, era algo mucho más inquietante. Videos de vigilancia, grabados con cámaras ocultas, mostraban a personas aparentemente normales, caminando por calles, entrando en tiendas, o simplemente pasando por la vida diaria, mientras eran observadas y grabadas sin su consentimiento. Las primeras imágenes eran desconcertantes. Roberto había sido capaz de acceder a estos videos a través de canales oscuros de la Deep Web. Sabía que la red secreta albergaba todo tipo de contenidos ilícitos, pero esto era diferente. Los rostros de las personas en los videos eran comunes. No había nada que sugiriera que algo extraño o macabro estaba ocurriendo en sus vidas. Sin embargo, al profundizar más en los metadatos de los archivos, Roberto comenzó a notar pequeños detalles que lo dejaron helado. Las fechas, las ubicaciones, las personas que aparecían en los videos, todo coincidía con eventos recientes que habían estado ocurriendo en el mundo, como si las imágenes hubieran sido registradas para anticipar futuros sucesos. Había algo más en esos videos, algo que lo miraba desde la penumbra de la pantalla. La tensión comenzó a crecer dentro de él. ¿Qué tipo de red podía haber filmado y distribuido estos videos? A medida que se adentraba más en la investigación, los patrones empezaron a tomar forma. La conexión entre los videos parecía indicar que no se trataba solo de una simple invasión a la privacidad, sino algo mucho más grande, algo que se encontraba fuera de su comprensión inmediata. Una conspiración que atravesaba fronteras, gobiernos y organizaciones. Los videos eran la punta de un iceberg, y a medida que profundizaba más, el miedo y el pánico comenzaron a invadir sus pensamientos. Roberto había estado en contacto con varios de los más grandes jugadores en el mundo de la ciberseguridad, pero ninguno de ellos había oído hablar de algo tan extraño. Los videos que estaba viendo, las ubicaciones exactas y los detalles minuciosos de las personas observadas no parecían ser aleatorios. Su mente se encontraba dividida entre la obsesión por descifrar el origen de esta red secreta y el miedo que empezaba a consumirlo. Sabía que el poder detrás de esta red no era algo que pudiera destruir con simples habilidades de hacker. Lo que había encontrado no solo era oscuro, sino peligroso. Muy peligroso. Una noche, mientras revisaba los videos, Roberto encontró algo que le heló la sangre. En uno de los archivos, una figura apareció en el fondo de una de las grabaciones. La sombra era difusa, pero se movía de forma extraña, como si no perteneciera a ese mundo. Una sensación de horror inexplicable invadió su cuerpo, y el miedo lo invadió con tal intensidad que no pudo evitar cerrar el archivo de inmediato. El pánico se apoderó de él. Sabía que esta era la señal de que algo mucho más grande lo estaba observando a él ahora,
Esta red no solo grababa, sino que también estaba al tanto de quiénes eran sus observadores. Roberto no podía escapar de su propia curiosidad, ni de la oscuridad que había comenzado a atraerlo. Pasaron los días, y la paranoia comenzó a invadirlo. Algo estaba mal. Su computadora empezaba a comportarse de manera extraña. Los sistemas antivirus no podían detectar nada fuera de lo normal, pero él sabía que algo lo acechaba. En su mente, la idea de una conspiración global tomaba forma. No se trataba solo de gobiernos o corporaciones que querían controlar a las personas a través de la vigilancia. Esta red secreta parecía tener un propósito más siniestro: manipular, controlar y posiblemente eliminar a aquellos que se atrevieran a descubrir la verdad. Roberto estaba a punto de convertirse en un objetivo, no solo una víctima más en esta siniestra red. A medida que sus investigaciones se volvían cada vez más aterradoras, Roberto notó que las personas que aparecían en los videos no solo estaban siendo observadas, sino que también parecían ser controladas de alguna manera. Había algo extraño en sus movimientos, en sus reacciones. Parecían ser marionetas moviéndose según los deseos de alguien o algo más. Los metadatos de los videos confirmaban lo que Roberto temía. Todas estas personas estaban conectadas a través de un sistema invisible, una red oculta que cruzaba continentes y gobiernos. La misma red que había sido utilizada para controlar a la población, manipular sus mentes y llevar a cabo las órdenes de una fuerza invisible. Su corazón latía con fuerza. Roberto había tocado la clave de todo esto. La red secreta que había descubierto era más vasta y peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. Ahora sabía que los videos eran solo el principio. La red de vigilancia global no solo existía para controlar la privacidad de las personas, sino para controlar sus mentes, sus pensamientos y sus acciones. Este conocimiento lo había puesto en peligro, y ahora no había vuelta atrás. A cada paso que daba, el peligro se acercaba más a él. Roberto sabía que el momento de la verdad había llegado. Debía exponer la conspiración antes de que fuera demasiado tarde. Comenzó a recopilar toda la información que había descubierto hasta el momento, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera entender lo que estaba ocurriendo. En su desesperación, Roberto tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió que no solo debía exponer la verdad, sino también destruir la red que había estado controlando el mundo desde las sombras. Comenzó a planear cómo podría hacerlo. Sin embargo, mientras lo hacía, una sensación creciente de pavor se apoderó de él. Sabía que no estaba solo. Algo lo estaba observando, algo que había sido invisible hasta ahora, pero que ahora sentía su presencia en cada rincón de su mente. La última vez que se conectó, Roberto encontró algo que nunca había visto antes. Un mensaje en su computadora escrito en un código que solo él podría comprender. Las palabras eran simples, pero cargadas de un terror palpable. Te estamos observando. El mensaje era una amenaza velada, pero lo más aterrador era la fecha. Estaba programado para llegar exactamente cuando Roberto intentaba exponer los secretos de la red. Con una sensación de desesperación y horror, Roberto comprendió que no había forma de escapar. La red que había descubierto no solo lo había observado, sino que lo había atrapado. Ahora, al igual que las personas en los videos, era parte de un experimento mucho más grande y más siniestro de lo que podía imaginar. La historia terminó con Roberto sentado frente a su computadora, su mente invadida por el terror, mientras la oscuridad lo rodeaba cada vez más. En ese momento, se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida: tratar de desmantelar una fuerza tan grande y tan omnipresente, que ni siquiera su vasta habilidad en ciberseguridad podía vencer. La conspiración había ganado. La noche estaba oscura y silenciosa. La única fuente de luz provenía de la pantalla de un ordenador, cuya luz azul iluminaba débilmente el rostro de Lucas. Un joven de 22 años, cuya curiosidad por lo prohibido era más fuerte que cualquier otra cosa. Durante semanas había escuchado rumores sobre un juego secreto en la Deep Web, un lugar donde las reglas convencionales no aplicaban, un espacio virtual donde se jugaba con la vida. Los rumores hablaban de un sitio al que solo unos pocos podían acceder, donde se ofrecían grandes recompensas a aquellos valientes o imprudentes, dispuestos a aceptar los desafíos que se les presentaban. Lucas no era el tipo de persona que temiera lo desconocido. Había crecido navegando por los rincones más oscuros de Internet, saltando de un foro a otro,
buscando la verdad detrás de las historias más macabras. Pero algo en esos rumores sobre el juego mortal lo mantenía cautivado. Algo dentro de él sentía que debía participar, que debía experimentar lo que otros solo podían contar como leyendas urbanas. Así que, una noche fría y lluviosa, se decidió. Se conectó a la Deep Web con una red privada, utilizando el anonimato de la que se enorgullecía tanto. Navegó por páginas con nombres enigmáticos y direcciones que parecían haber sido creadas por mentes enfermas. Y fue en ese momento cuando lo encontró. Una página en negro, con letras rojas que parpadeaban como si estuvieran vivas. El título decía solo una palabra: juega. No había más instrucciones, solo un botón que parecía invitarlo a hacer clic. Lucas dudó por un momento, pero la tentación fue más fuerte. Presionó el botón y el sitio se cargó con rapidez. De inmediato una interfaz apareció en su pantalla. Un mensaje emergente lo saludó. Bienvenido, jugador. Si deseas participar, presiona aceptar. Pero ten en cuenta que una vez que aceptes no podrás volver atrás. Las reglas son simples. Completa los desafíos y serás recompensado. Pero si fallas, las consecuencias serán severas. Lucas no pensó en las consecuencias, solo en la recompensa. Aceptó sin vacilar y se sumergió en el juego sin mirar atrás. Un sonido grave resonó en sus auriculares cuando la página cargó completamente, y una nueva ventana se abrió. Esta vez aparecía una lista de desafíos, cada uno más extraño que el anterior. El primer desafío parecía sencillo. Camina a ciegas por un callejón oscuro y graba lo que encuentres. Lucas rió para sí mismo. Esto no podía ser tan difícil. Después de todo, ¿quién no había recorrido algún lugar oscuro a altas horas de la noche? Sin pensarlo mucho, se dirigió a su teléfono, activó la cámara y salió a caminar. Lo que no esperaba era que mientras avanzaba por el callejón, el aire se volviera opresivo, pesado. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda, pero Lucas no detuvo la grabación. A medida que avanzaba, una sensación extraña lo envolvía, como si alguien lo estuviera observando. Pero lo que realmente lo hizo detenerse en seco fue cuando, a lo lejos, vio una sombra moviéndose entre los contenedores. Al principio pensó que era una ilusión, un juego de luces y sombras, pero luego la figura se acercó más. La cámara de su teléfono temblaba mientras él retrocedía lentamente. La sombra de aspecto humano se movía de una manera que no podía comprender. Parecía deslizarse por el suelo, como si no caminara, sino que flotara. Lucas no pudo evitar un grito que se escapó de sus labios, pero antes de que pudiera girarse y escapar, la figura lo alcanzó, y algo helado tocó su brazo. La cámara cayó al suelo, la imagen se distorsionó, y Lucas se desplomó contra el muro. En ese instante, algo pasó por su mente. ¿Cómo podía un juego ser tan real, un ordenador, cuya luz azul iluminaba débilmente el rostro de Lucas? Un joven de 22 años, cuya curiosidad por lo prohibido era más fuerte que cualquier otra cosa. Durante semanas, había escuchado rumores sobre un juego secreto en la Deep Web, un lugar donde las reglas convencionales no aplicaban, un espacio virtual donde se jugaba con la vida. Los rumores hablaban de un sitio al que solo unos pocos podían acceder, donde se ofrecían grandes recompensas a aquellos valientes, o imprudentes, dispuestos a aceptar los desafíos que se les presentaban. Lucas no era el tipo de persona que temiera lo desconocido. Había crecido navegando por los rincones más oscuros de Internet, saltando de un foro a otro buscando la verdad detrás de las historias más macabras. Pero algo en esos rumores sobre el juego mortal lo mantenía cautivado. Algo dentro de él sentía que debía participar, que debía experimentar lo que otros solo podían contar como leyendas urbanas. Así que, una noche fría y lluviosa, se decidió. Se conectó a la Deep Web con una red privada, utilizando el anonimato de la que se enorgullecía tanto. Navegó por páginas con nombres enigmáticos y direcciones que parecían haber sido creadas por mentes enfermas. Y fue en ese momento cuando lo encontró. Una página en negro, con letras rojas que parpadeaban como si estuvieran vivas. El título decía solo una palabra: juega. No había más instrucciones, solo un botón que parecía invitarlo a hacer clic. Lucas dudó por un momento, pero la tentación fue más fuerte. Presionó el botón y el sitio se cargó con rapidez. De inmediato una interfaz apareció en su pantalla. Un mensaje emergente lo saludó.
Bienvenido, jugador. Si deseas participar, presiona aceptar, pero ten en cuenta que una vez que aceptes no podrás volver atrás. Las reglas son simples. Completa los desafíos y serás recompensado. Pero si fallas, las consecuencias serán severas. Lucas no pensó en las consecuencias, solo en la recompensa. Aceptó, sin vacilar, y se sumergió en el juego sin mirar atrás. Un sonido grave resonó en sus auriculares cuando la página cargó completamente, y una nueva ventana se abrió. Esta vez, aparecía una lista de desafíos, cada uno más extraño que el anterior. El primer desafío parecía sencillo. Camina a ciegas por un callejón oscuro y graba lo que encuentres. Lucas rió para sí mismo. Esto no podía ser tan difícil. Después de todo, ¿quién no había recorrido algún lugar oscuro a altas horas de la noche? Sin pensarlo mucho, se dirigió a su teléfono, activó la cámara y salió a caminar. Lo que no esperaba era que mientras avanzaba por el callejón, el aire se volviera opresivo, pesado. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda, pero Lucas no detuvo la grabación. A medida que avanzaba, una sensación extraña lo envolvía, como si alguien lo estuviera observando. Pero lo que realmente lo hizo detenerse en seco fue cuando, a lo lejos, vio una sombra moviéndose entre los contenedores. Al principio pensó que era una ilusión, un juego de luces y sombras, pero luego la figura se acercó más. La cámara de su teléfono temblaba mientras él retrocedía lentamente. La sombra, de aspecto humano, se movía de una manera que no podía comprender. Parecía deslizarse por el suelo, como si no caminara, sino que flotara. Lucas no pudo evitar un grito que se escapó de sus labios, pero antes de que pudiera girarse y escapar, la figura lo alcanzó, y algo helado tocó su brazo. La cámara cayó al suelo, la imagen se distorsionó, y Lucas se desplomó contra el muro. En ese instante algo pasó por su mente. ¿Cómo podía un juego ser tan real? El siguiente desafío fue aún más extraño. Encuentra y graba una estatua en un parque a medianoche, decía el mensaje en la pantalla de su computadora. A pesar del miedo que sentía después de lo sucedido, la curiosidad lo empujó a continuar. Se levantó, tomó su mochila y se dirigió al parque local. No tenía idea de lo que buscaba, pero sabía que tenía que grabar lo que encontrara. Al principio, el parque estaba desierto, la oscuridad llenaba el espacio. Sin embargo, lo que empezó como una simple búsqueda se convirtió en una pesadilla. El parque, aunque desierto, parecía cobrar vida. Los árboles se movían de manera antinatural, y cada sonido, por más insignificante que fuera, se amplificaba en la quietud de la noche. De repente algo se movió frente a él. Una estatua, algo que nunca había visto antes, apareció entre las sombras. No era una escultura común. La figura era de un hombre con una expresión aterradora. Sus ojos vacíos de emoción, pero parecía observarlo. Lucas, sintiendo una mezcla de horror y fascinación, comenzó a grabar. Al acercarse, la estatua pareció moverse, pero no pudo ser posible. Estaba vivo. El corazón de Lucas se detuvo al ver cómo la estatua comenzó a inclinarse hacia él, y algo muy frío y metálico tocó su hombro. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo empujó al suelo, y la estatua, ahora completamente animada, comenzó a caminar hacia él con pasos lentos y pesados. Lucas sabía que no podía continuar. Lo intentó una vez más. Se levantó y corrió, dejando atrás la estatua, el parque, y la sensación de ser perseguido. Pero a medida que corría, algo comenzó a seguirlo. La misma sombra de antes, la misma figura lo acechaba. Sin embargo, algo más extraño ocurrió. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a ceder, y Lucas cayó en un agujero negro, un espacio vacío que lo absorbió por completo. El tercer desafío fue el peor de todos. Sobrevive en el bosque durante 24 horas, sin ayuda. Lucas no podía creer lo que le decían, pero lo aceptó. Sabía que no podía volver atrás. Así que, armado con solo su teléfono y una linterna, se adentró en el bosque cercano, esperando que esto fuera solo otro truco, algo que no iba a ser tan grave. Pero el bosque era mucho más siniestro de lo que había imaginado. La noche se hizo más oscura y densa. Los árboles parecían moverse por sí mismos, y la niebla se levantó del suelo, cubriéndolo todo. La linterna comenzó a parpadear, y pronto se apagó por completo. El pánico se apoderó de él. Lucas intentó usar su teléfono para iluminar el camino, pero algo en la pantalla comenzó a brillar con una luz roja y extraña. De repente, una figura apareció entre los árboles,
Un hombre cubierto de lodo y con los ojos completamente negros. Lucas intentó gritar, pero su voz no salía. El miedo lo paralizó. El hombre se acercó lentamente. Sus pasos eran pesados, como si su cuerpo estuviera siendo arrastrado por alguna fuerza oscura. Lucas intentó correr, pero sus piernas no respondían. La figura estaba demasiado cerca y el aire se volvió espeso. Finalmente, cuando creyó que todo estaba perdido, despertó en su habitación como si nada hubiera pasado. Pero Lucas sabía que no todo era una pesadilla. Había algo más. Algo que lo había seguido desde el momento en que aceptó el primer desafío del juego. Algo que ahora lo acechaba en cada esquina de su vida. Aunque intentó desconectar y olvidarse, no pudo. Algo oscuro se había apoderado de su alma. Algo que no podía dejar atrás. Los desafíos seguían, pero ahora Lucas ya no tenía el control. Cada uno de ellos era más aterrador que el anterior. En la Deep Web, las recompensas seguían prometiendo riquezas y poderes inimaginables, pero a un precio muy alto. Lucas ya no era el mismo. Había perdido su humanidad en cada desafío, y mientras la figura oscura lo observaba desde las sombras, él sabía que no podía escapar. Estaba atrapado, condenado a jugar hasta que todo llegara a su fin. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lucas cumplió el último desafío, pero cuando se le ofreció su premio, lo que vio lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. La pantalla de su ordenador mostró su propia cara, distorsionada y deformada, como si hubiera perdido toda cordura. El juego había ganado, y Lucas ya no era más que una sombra de lo que alguna vez fue. En la Deep Web, el ciclo nunca termina.